Amigos y camaradas, muchas gracias por vuestra asistencia. Antes de dar inicio al acto de hoy, por la tragedia acaecida en el Levante español y en otros puntos de nuestra geografía, en señal de duelo y luto por las víctimas, vamos a rezar, puestos todos en pie, un Padre Nuestro por su intención, uniéndonos al dolor de la gran familia española en ese trance en el que todos nos debemos sentir consternados y dispuestos, en la medida de nuestras posibilidades, a contribuir con verdadero afán de servicio y sacrificio en la demanda de nuestra patria ante cualquier adversidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestra vida cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues muchas gracias. Dejemos los minutos de silencio para los judíos, masones y demás ralea. El tema que se va a abordar en la tarde de hoy, la tarde-noche de hoy, en este espacio cultural, no va a dejar indiferente a nadie, ni a los que tengan ya referencias y conocimiento previo del insigne diplomático, escritor y gran hispanista chileno Miguel Serrano, ni tampoco a quienes se inicien hoy en la vida y obra de una personalidad extraordinaria y relevante, de un gran filósofo y pensador que alcanzó una proyección universal, considerado como un ser de luz. El destino me llevó a conocer de una forma trascendental y profunda a Miguel Serrano, quien me honró y distinguió siempre con una sincera y firme amistad y con su fiel camaradería de lealtad a nuestros ideales comunes. Juntos pasamos muchas tardes bajo el sol de Castilla o ante los Andes como telón de fondo, en sus viajes a España o mis viajes a Chile, conversando en ameno coloquio de temas variopintos e intensos, fascinándome siempre con su prosa poética, con sus palabras mágicas y elocuentes, con su didáctica magistral, con su erudición desbordante y su ingenio para profundizar en los asuntos más recónditos e insondables del pensamiento humano. A veces, los reunidos en esas horas de dialéctica superior y de ágora académico que dejaban impronta, contábamos con la presencia de un contertulio de lujo, León Degrelle, amigo íntimo de ambos, unidos los tres por los hilos invisibles e irrompibles de las energías que emergen de las ideas políticas, de los valores supremos, de la dignidad humana, de las fuerzas telúricas y de las proyecciones ideales que rigen el universo del pensamiento humano. Tras el fallecimiento de León Degrelle, Serrano continuó sus estrechos vínculos de estima, consideración y afecto con su viuda, doña Juana Brevet de Degrelle, compartiendo los tres en numerosas ocasiones mesa y mantel en sus viajes a la capital de España. Miguel Serrano fue recipiendario de secretos herméticos, que aún están muchos de ellos sin revelar, y de una sabiduría tradicional y eterna que lo elevaron al Olimpo de las ideas sugestivas de auténtica metapolítica. Miguel Serrano, cuando me desplacé a Chile para poder contemplar la estrella del sur en el firmamento del hemisferio antártico, me brindó la hospitalidad de compartir su casa en la ciudad de Santa Cruz y en Santiago, donde a la hora del Ángelus sonaban las 12 salvas de cañón que retumbaban en las proximidades, marcando las horas del mediodía, cuando el sol en la vertical no deja rastro de sombras en el plano horizontal. Allí me mostraba Miguel con legítimo orgullo la bandera de la sangre que se enarboló en los primeros tiempos del movimiento nacional socialista chileno.
Siempre fue Miguel Serrano un gran defensor de la hispanidad, como estandarte de honra fraguada en la comunidad de pueblos hermanados por lengua, sangre, religión y cultura compartida. El conferenciante Rafael Videla Eichmann, que hoy disertará sobre el cordón dorado, para adentrarnos e ilustrar la vida y obra de Miguel Serrano, es un distinguido y aventajado discípulo suyo, que durante muchos años compartió con el maestro vivencias y experiencias, y que nos dará, sin duda alguna, un testimonio directo y riguroso de la magna figura de quien fue un referente en el ámbito de la batalla de las ideas nobles contra la inmundicia imperante en un globo terráqueo degenerado por la carcoma de los pérfidos, que controlan con sus sempiternas añagazas los resortes del poder mundial. Rafael Videla Eichmann, historiador chileno, egresado de la Universidad Católica de Chile, ha desarrollado numerosas investigaciones antropológicas y etnohistóricas sobre la América aborigen, destacando en ese sentido sus estudios sobre los primigenios habitantes del continente, cuyas huellas se reconocen en los mitos y en los símbolos. Rafael es miembro del Instituto Privado de Cosmogonía Glacial, con sede en Berchtesgaden, miembro también de ROIPA, Sociedad Rusa para el Estudio de la Atlántida, con sede en Moscú, y de la Asociación Cultural Italiana Exploraciones Geográficas ACACOR. Entre sus principales obras, las principales obras de Rafael, cabe mencionar las siguientes: Roberto Rengifo y el secreto de la América aborigen, símbolos rúnicos en América, el regreso a la tierra ancestral, con prólogo de Vicente Pistilli. El gran diluvio, mitos americanos sobre la última catástrofe planetaria, con prólogo de Marco Nuneman. Mitos del polo antártico, cosmogonía y antropogonía de la civilización prediluvial. La ciudad de los Césares y el misterio de los indios blancos. Los dioses extraterrestres y el regreso de Bolón Yocte-Put. Se lo pone difícil. Usas unos nombres que para mí son como Lanchi. Como prólogo de Erich von Däniken. Los lituches, menos mal, pero la palabra más fácil. La tradición de los hombres dioses del sur del mundo, con prólogo de Erich von Däniken. El símbolo sagrado del sol, la historia milenaria de la esvástica. Desde la Atlántida, conversaciones con Miguel Serrano. Rafael Videla también es colaborador de las revistas Sagerhafte Seiten de Erich von Däniken, Paleoseti de Canadá y Ancient America de Estados Unidos. Ha sido parte de incursiones de ACACOR geográfica en la exploración al Amazonas en el 2018, siguiendo las huellas de las tradiciones de los Uga Mongulala, comunicadas por Tatunka Nara, y el altiplano andino en 2020 y el 2022, estudiando los vestigios de los viracochas o dioses blancos y sus primitivas civilizaciones. Cuando yo viajé a Chile, querido Rafael, recuerdo que nada más llegar escuché una bella canción, conocida y popular, titulada Si vas para Chile, de la que se me quedó grabado el siguiente mensaje de su letra: si vas para Chile, campesinos y gentes del pueblo te saldrán al encuentro, viajero, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Aquí, Rafael, entre nosotros estás y puedes sentirte en tu propia casa. ¡Viva Chile! ¡Arriba España! Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los amigos y camaradas de España por la posibilidad de desarrollar esta actividad expositiva y al mismo tiempo en homenaje a este gran ser que fue Miguel Serrano. España, como se sabe, fue un país, una patria muy querida, muy apreciada por su
raíces ancestrales, y es lo que Miguel Serrano también plasmó a lo largo de sus trabajos y especialmente en sus memorias. La presente conferencia es una aproximación a la vida y obra de Miguel Serrano, a la búsqueda que don Miguel realizara en distintos centros geográficos tras las huellas de una sabiduría prácticamente perdida y que solo se vislumbra en lejanos mitos y en símbolos ancestrales. Nuestra conferencia, Aula Catena, Miguel Serrano y su obra, describe en términos generales hitos que marcan el sentido de su vida y que se van proyectando a lo largo de sus libros. Su obra, en amplio sentido, plasma una concepción trascendental de la vida, del hombre y de la naturaleza. Señalar en primer término que don Miguel nació en la ciudad de Santiago de Chile el 10 de septiembre de 1917. Por una serie de circunstancias queda a muy temprana edad huérfano y es internado, ¿cierto?, en esta antigua institución de prestigio en Santiago, el Internado Nacional Diego Barros Arana. La particularidad del internado Diego Barros Arana es que contamos con muchos antiguos profesores alemanes que profesaban una admiración profunda por la filosofía alemana. Este es un tema muy significativo porque, a diferencia de lo que sucede con el sistema educacional chileno en la actualidad, en aquellos años se enseñaba filosofía, se enseñaban distintas concepciones de la vida, y esto es uno de los elementos que empieza a cimentar esta búsqueda que desarrolla un joven Miguel Serrano inicialmente en la literatura. Hay un hecho muy significativo. A la edad de 21 años, es decir, en 1938, este joven escritor, que ya contaba con algunas publicaciones en diversos medios de prensa, periódicos y revistas en Santiago, publica un libro que fue una gran polémica. Me refiero a la antología del verdadero cuento en Chile, donde definió algo fundamental: el rol del artista como ente transfigurador de la realidad. Es decir, no es un artista per se, no es un artista por el arte, sino que es una especie de mago. Esta concepción es pertinente de la denominada generación del 38, un grupo constituido por diversos artistas como Santiago del Campo, Omar Cáceres, Jaime Rayo, Fernando Marcos y, por supuesto, Héctor Barreto. Muchas de estas figuras están presentes a lo largo de la obra de don Miguel, y muchas personas, hasta la publicación de las memorias, pensaron de que se trataban de creaciones literarias, pero ello no fue así. La obra de Miguel siempre estuvo marcada por un halo de trascendencia muy significativo. Tuve la oportunidad de conocer a algunos de estos expositores de la generación del 38. ¿Cómo olvidar las historias ociosas? El arquitecto inmóvil, la defensa del ídolo o sombra y sujeto. ¿Cómo olvidar esa antigua Alameda de las Delicias, la calle San Diego, Londres o Las Cañas, de ese Santiago de Chile ya lejano para siempre? De alguna manera, y anticipándose a futuras ideas, en esta primera obra, Serrano define que el verdadero artista comprende que el arte es el paso hacia la realidad. Esta impronta es seguida luego en una conferencia titulada Un discurso de la América del Sur, presentada en la Universidad de Chile en el año 1939, y también en un conjunto de cuentos de cortes surrealistas, denominada La época más oscura, que apareció en 1941. Estos libros corresponden a la manifestación inicial de una búsqueda de una realidad profunda del paisaje, de la tierra, es decir, del influjo espiritual que ejerce el territorio sobre los habitantes de Chile. Sintetiza esta primera etapa, definida por la generación del 38 y estas primeras publicaciones de don Miguel, un párrafo escrito por el poeta y crítico Eduardo Anguita, que fue, dicho sea de paso, muy amigo también de don Miguel. Anguita vislumbró el objetivo esencial que promovió Serrano en esta época: fundar una especie de nacionalismo del espíritu, mítico y místico, inspirándose en las revelaciones de nuestro paisaje anímico de nuestra tierra. Esta primera etapa, que marca su adolescencia y su juventud, es continuada por un hecho muy significativo acontecido
tras la búsqueda, insisto, de esta concepción geográfica que está patente en la obra de Don Miguel. Me refiero al viaje iniciado como parte de la segunda expedición chileno-antártica en el año 47-48. Es en realidad un sentido metafísico de concepciones que, curiosa y significativamente, ya había expuesto Dante Alighieri en la Divina Comedia. De esta manera, Serrano inicia una peregrinación al continente de la luz, es decir, a la Antártida, como he dicho, como corresponsal del diario El Mercurio para la segunda expedición chilena. Es en realidad un viaje iniciático. Con este hecho se prefigura como una imagen arquetípica y simbólica la importancia fundamental del continente polar, y se prefigura ya la columna espiritual de Chile, es decir, la cordillera de los Andes. Es algo muy significativo porque también en esta primera etapa hay una aproximación a ese mundo ancestral tan lejano de los aborígenes. Me refiero al clan de la rama sagrada conocido como Selknam-Wovens, que son estos aborígenes que dejaron plasmado una concepción fundamental de dioses descendidos del firmamento y de un ritual iniciático. Me refiero a esto porque hay una aproximación a esa América profunda, a esa América de los dioses blancos, en este viaje, como he dicho, del año 47 hacia la Antártida. Hay otro elemento también realmente importante en este viaje hacia la Antártida, es el hecho que Serrano observa por primera vez el volcán Melimoyo en la región de Chiloé continental, y de alguna u otra manera intuye la importancia telúrica. Hay un fenómeno que Don Miguel describe minuciosamente en las memorias, que es la aparición de lo que hoy día denominaríamos un ovni, que emerge desde esta montaña bicorne con dos crestas que se encuentra en Chiloé continental. Este hecho tiene una proyección fundamental porque constituye una de las razones de irrestricta defensa que realizará Miguel Serrano sobre la Patagonia de manera ulterior. Desarrollando investigaciones etnológicas, etnográficas, me lleva una gran sorpresa al descubrir que esta zona de Melimoyo, mencionada por Don Miguel, ¿cierto?, ni por mar ni por tierra, es el antiguo emplazamiento del reino de los gigantes o viracochas, es decir, los dioses blancos, que ulteriormente, es decir, a partir del siglo XVIII, será conocido como la ciudad de los Césares, este mítico emplazamiento que generó una búsqueda y me atrevería a decir también una obsesión por parte de navegantes y exploradores europeos. Muchos de ellos, dicho sea de paso, desaparecieron en la empresa. Este peregrinaje de Serrano a la Antártida constituye un seguimiento, además de las huellas de los alemanes al continente polar en 1945. En realidad, este peregrinaje proyecta un sentido muy profundo que él posteriormente describiría como un hito fundamental en la elaboración de su concepción. Serrano, en las memorias, ha escrito: y fue allí, en la Antártida, cuando comprendí toda la grandeza del mito que se había encarnado nuevamente entre nosotros, la resurrección del mito. Es decir, el escenario geográfico polar, la Antártida, continente blanco, genera una resonancia en esta tradición áurea que de una u otra manera Serrano ya desde la primera etapa empieza a percibir en estos escenarios geográficos, en estos escenarios, me atrevería a decir, geománticos. A su regreso y abocado a la plasmación de sus vivencias en la Antártida, en la Patagonia, hay un hecho muy significativo que define toda la concepción posterior de Don Miguel. En el año 1952, él conoce a Irene Klatt, una extraordinaria figura que paradójicamente pronto moriría. Irene es la princesa papal en las obras de Serrano, figura símbolo del amor eterno que lo acompañaría hasta el resto de su vida.
En este periodo de la Antártida del Polo corresponden las obras La Antártida y otros mitos, que apareció en 1948 y que corresponde asimismo a una conferencia dictada en la Universidad de Chile, luego a Ni por mar ni por tierra, historia de una generación del año 50, quien llama Los hielos, que quedó inconcluso por la muerte de Mireille Clat, apareció en 1957, y un trabajo que es posterior, pero que sí se enmarca en esta estructura conceptual de la obra de Serrano. Me refiero a una obra bellísima en términos de estética, de prosa, de poesía, Los misterios, publicado en 1960 en Nueva Delhi. Estos hilos mágicos que definen la existencia de Don Miguel también aparecen de una u otra manera gestionando, concretando, cristalizando su viaje inicialmente como representante comercial de Chile en India. Estamos hablando del año 1953. Entonces tenemos en un periodo relativamente corto, viaje a la Antártida, la aparición y desaparición de esta figura arquetípica, ¿cierto?, de la amada, que es Mireille Clat, y prontamente en el año 53, como he dicho, traslado su viaje a ese lejano mundo en las antípodas nuestras de los Andes, que es la India. En India, Don Miguel se sumerge en el manantial de la sabiduría milenaria de la tierra de Shiva, de lo cual dan cuenta extraordinarias obras, como Las visitas de la reina de Saba, publicada en 1960, que cuenta con un significativo prólogo del profesor Carl Gustav Jung, y por cierto, La serpiente del paraíso. Esta etapa se ha definido por una búsqueda espiritual y física de un ashram sagrado en el Himalaya, antípoda de los Andes, como he dicho. Se empieza a plasmar ya esta importancia, insisto, geológica, telúrica, de los escenarios donde Don Miguel se encuentra. Además, surge esta evocación del eterno retorno en la concepción india y la concepción del amor tántrico y mágico como nostalgia y vivencia del rito del amor sin amor. Tal como era dilucidado, solo es capaz de marchar por el camino de la yoga kundalini el que está formado por el principio de la determinación y la voluntad puras, por el principio shivaísta de la virilidad hiperbórea, situado al límite de lo individual y lo supraindividual, libre ya de la influencia de Prakriti o materia pesada y regida por Buddhi, el principio espiritual. Su residencia en India le permite conocer yogis, ascetas y santos y visitar diversos templos y el sagrado lago Manasarovar. Más, en realidad, el objetivo último era el Kailas, morada de Shiva y Parvati de los Shivas, donde se encontraría este ashram. Es en este eje Tíbet-India donde Serrano adquiere el conocimiento de los grandes ciclos del tiempo de la tradición brahmánica hinduista y la comprensión de la encarnación de los avataras y su figura de redención. Hay que señalar que el influjo de India y del Tíbet es fundamental en la obra de Serrano, así como esta primera etapa definida por los Andes, plasmada, ¿cierto?, a lo largo de Ni por mar ni por tierra. Luego, la Antártida, esa misma importancia se encuentra en el eje de Tíbet e India. Como consecuencia de la invasión y ocupación de los comunistas chinos del Tíbet en el año 1950, su santidad, el 14º Dalai Lama, debió necesariamente exiliarse en India. Uno de los pocos representantes extranjeros que fue parte de la recepción de su santidad fue Miguel Serrano, hecho que su santidad jamás olvidó. Luego de dejar la embajada en India en el año 63, Don Miguel se traslada a Europa. Junto a esta labor diplomática, Serrano prosigue la huella de esta tradición hermética de Occidente, el gnosticismo, la alquimia y los códigos iniciáticos de una sabiduría prácticamente ignota. De esta manera, emprende viajes a los antiguos centros sagrados de los cátaros
de los primeros templarios y de la tradición germánica como Extenstein. Conoce a figuras como Hermann Hesse, a Carl Gustav Jung, a Giovanni Papini, a Ezra Pound, a León de Grell, a Hannah Arendt, a Arno Bethe, entre otras figuras. Comprende así que la tradición perenne de Occidente en puntos geográficos de Austria, Alemania y el norte de España son hitos ya silentes de una remota civilización hiperbórea atlante. Se empieza a plasmar, se empieza a complementar esta búsqueda de estos centros iniciáticos precisamente en Europa. Conocedor de la tradición brahmánica, hinduista y del tantrismo, vislumbra algo fundamental: la unidad de los orígenes con la Europa precristiana. Y luego entonces la totalidad del hombre, el Urmensch, en un pasado lejano, remoto, eco la edad dorada del Satya Yuga, la edad de los hombres dioses. Los conocimientos antiguos, la sabiduría hermética y las claves iniciáticas son así medios para la recuperación de ese estadio primordial, originario al que ya ha hecho mención el Urmensch, el hombre total. A este respecto dirá: de lo que se trata es la recuperación de una totalidad perdida, del hombre total, del yo absoluto, del Selbst, de Nietzsche y de Jung. Por cierto, hay también ecos de Hiperbórea y de la Atlántida, y de sus legados, la sabiduría de las runas y del arte real. Del mismo modo, la concepción tántrica se funda aquí, con la mine de los trovadores y de los federe de amor. Es el amor de la saga legendaria, la concientización del misterio de Leia y del eterno retorno de lo mismo. Durante su permanencia como embajador en Yugoslavia, 1962 a 1964, y Austria, hasta el año 1970, Serrano escribe una obra fundamental, El Círculo Hermético, de Hermann Hesse a Carl Gustav Jung, y La Flor Inexistente, publicada en Londres, una edición bilingüe, en el año 1969. Podemos también asignar a esta época el enigmático libro Leia, libro del amor mágico, que fue publicado por vez primera en Buenos Aires en 1973, y seguido por Nietzsche y el eterno retorno, y Nietzsche y la danza de Shiva. Y luego, nuevamente en Buenos Aires, una obra fundamental y a mi juicio clave en el opus mayor de Don Miguel, que es Nos, el libro de la resurrección. Quiero detenerme un segundo y leer un párrafo que apareció hoy, que de alguna u otra manera resume esta búsqueda y esta plasmación de una concepción trascendental, ancestral y muy presente, emanada de Europa. Miguel escribe en El Cordón Dorado: cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la sangre, no nos referimos exclusivamente a la sangre biológica que circula con las venas del cuerpo físico. Pensamos en la sangre de Paracelso, en la luz astral y en la memoria cásica o etérica de los indoarios. Esta es la verdadera memoria cromosomática y no la bioquímica del presente. La sangre, en un sentido espiritual y hermético, es el licor sagrado del soma, algo diferente a lo que nos enseña la biología y la hematología de la ciencia del Kali Yuga. Es el sol líquido por donde circula la memoria de los antepasados extraterrestres. Es el gran recuerdo. La sangre es algo misterioso que no puede ser tratado a la ligera. Ni los dirigentes iniciados y secretos del hitlerismo, ni los judíos han considerado la sangre como algo puramente fisiológico y material. Hay una frase de Hitler dicha al final de la guerra, el 14 de febrero de 1945, que confirma esto: la raza espiritual es más durable que la raza natural. Por no haber alcanzado definitivamente esta élite, debemos contentarnos con el material humano disponible. El resultado fue consecuente. Se traza de una u otra manera un círculo que se inicia en el Chilimaco, el nombre ancestral de nuestra patria, Chile, hacia la Antártida, luego hacia el Himalaya, ¿cierto?, hacia el eje de Tíbet e India,
luego a Europa, y es muy significativo esta ruta circular que hace, que de una u otra manera culmina donde todo se inició. Me refiero precisamente a Chile. Hay una ruta, como digo, en sentido legógiro sobre el mundo. Chile, la Antártida, India, Europa y nuevamente Chile. A lo largo de un poco más de una década, Miguel Serrano entrega una tetralogía esencial, una tetralogía fundamental para la comprensión de la historia reciente. Me refiero a la publicación de El Cordón Dorado, Hitlerismo Esotérico, publicado en 1978, Adolf Hitler, El Último Avatar, en 1982, La Resurrección del Héroe, en el año 1986, y por último, Manú, por el hombre que vendrá, en el año 1991. Es cierto, a esta tetralogía se pueden agregar los títulos del nacionalsocialismo, Única Solución para los Pueblos de América del Sur, Contra la Usura, Informe Lester, Fin de una Mentira, Los ovnis de Hitler contra el nuevo orden mundial, y Nuestro honor se llama lealtad. En su conjunto, todas estas obras cristalizan la cosmogonía polar, las raíces espirituales y mágicas del nacionalsocialismo y las causas reales de la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto que adquiere, comprendido de manera pertinente, la dimensión de una guerra de dioses, un combate mágico y multidimensional. La concepción de Miguel Serrano sobre la Segunda Guerra Mundial es mágico-religiosa, desarrollado por héroes en el sentido iniciático, como él ha escrito. Tal como lo han dicho y revelado las religiones, los mitos clásicos y las leyendas, a un modo relativo, la lucha se establece entre el bien y el mal, siendo el abajo solo un reflejo de un drama cósmico que se cumple, que se repite y se proyecta en todos los reinos de la llamada naturaleza, llegando en el hombre a ser asunto mental más que puramente material, de modo que él presta solo su cuerpo, sus cuerpos, su yo a los poderes invisibles, a los ángeles del bien o a los demonios del mal. Es lo que se ha llamado la guerra canomanásica o guerra de las mentes, que siempre precede y de la cual la guerra física es solo un reflejo, una pura consecuencia. En este periodo, asimismo, Serrano rescata la fundamental obra de Nicolás Palacio de Raza Chilena, un tratado de etnología esencial para comprender las bases étnicas originales de la población chilena. Aporta muchísimas luces también sobre el origen étnico de España y el influjo que tiene, ¿cierto?, la madre patria en la conquista y en la colonia del país. Ahora bien, hay elementos muy significativos que quiero esbozar en esta presentación. Tanto en la tetralogía mentada como en No celebraremos la muerte de los dioses blancos, que apareció, ¿cierto?, con motivo del así denominado descubrimiento de América a los 500 años, es decir, en el año 1992, Serrano vislumbra en un remoto pasado la presencia en América de una grandiosa civilización extraterrestre, en contacto con los extraterrestres. Hago este hincapié porque es muy significativo esta historiografía muy conocida, ¿cierto?, en el mundo germanoparlante, impulsada inicialmente por Erich von Däniken. Hay autores también de la naturaleza de Robert Charroux. Sin embargo, en el mundo hispanoamericano me atrevería a decir que uno de los primeros, si no el primero, es precisamente Miguel Serrano en hacer esta observación sobre quiénes son los verdaderos dioses de la antigüedad del mundo prehispánico. Igualmente desarrolla a través de diversas publicaciones, conferencias y cartas la defensa férrea de la soberanía y de la identidad nacional. Es en realidad la comprensión y proyección de la existencia de nuestra patria mágica, símil de la patria del espíritu que observó Martin Heidegger. En esta época, y con resonancia de esta profunda amistad con su santidad Dalai Lama,
lo recibe en calidad de autoridad espiritual de nuestro país en la primera visita que la máxima autoridad tibetana realizó a Chile en el año 1992. Posteriormente, entre 1996 y 1999, Serrano publica los 4 volúmenes de sus Memorias de él y yo, que corresponden de manera sincrónica nuevamente a los colores del opus del arte magna de la alquimia. El primer volumen es de color negro, es decir, negro, el segundo es blanco, álveo, el tercero es rojo, rubio, y por último, el cuarto, que porta el color dorado del álbum potable. Resultado último del trabajo alquímico y de la transmutación del hombre. Nuestro querido Miguel Serrano deja este mundo el 28 de febrero del año 2009 en una tormenta en verano, que es algo totalmente usual en nuestro país. Como conclusión, señalar que la prosa única y sublime de Miguel Serrano ha conjugado a Occidente y Oriente con las tradiciones polares del sur y del norte en una integridad total y trascendente que abarca y alcanza los extremos de las antiguas sabidurías y sus símbolos, uniéndolos. Es la proyección del mito polar de Ariana Bailly. La búsqueda iniciada por Miguel Serrano en los Andes, en el Himalaya, en los Pirineos y en los Alpes, fue en verdad la búsqueda de los antiguos centros de conocimientos de las tradiciones ancestrales, el paraíso de Amitabha, Paradesha, Agartha, Shambhala, el Gralsburg de Berchtesgaden, la ciudad de los Césares de nuestra Patagonia y, por cierto, los oasis de aguas templadas en la Antártida. Es la búsqueda de los accesos a eso que se ha denominado el mundo subterráneo, la tierra hueca, la morada de los dioses, donde aún habitan los Aesir, los Ogo, todos ellos seres descendidos de las estrellas, como argumenta el mito, y que han impulsado las bases de nuestra historia, esto es, de las culturas y de las civilizaciones. Mas, todo esto se encuentra sujeto a la naturaleza cíclica del mundo cosmos, que es el ciclo de samsara, el eterno retorno de lo mismo que ya observara Friedrich Nietzsche. Y en esta naturaleza cíclica se plasma un dualismo cósmico, una guerra de dioses y demonios y de sus voluntades aquí en la tierra. Esta es, en realidad, la historia de la humanidad, su devenir. Quisiera finalizar con una frase de don Miguel que sintetiza su concepción precisamente de su vida, de su existencia. Los que aún quedamos librando la batalla de la retaguardia, tenemos por misión impedir el mayor tiempo posible a los gusanos en su trabajo de apropiarse de las últimas herejías terrenales y no permitir que el desierto se extienda, como profetizaba Nietzsche. Nuestra misión es transmutar esas herejías restantes por medio del ideal, aún a costa de nuestras propias vidas, de modo que cuando se abra la tumba de la tierra, allí no se halle tampoco el cadáver, pues habrá sido resucitado en un cuerpo invisible, en Vaishya e inmortal, en la otra tierra, en la eternidad celeste, en el Valhalla de los dioses y de las valquirias. Muchas gracias. Muchas gracias. Como señalaba al inicio, esto es una aproximación a la vida y obra de Miguel Serrano. Su visión, su obra, su legado está en sus propios trabajos, que es una obra que debe comprenderse de manera total en su conjunto. Esto es una aproximación que me he permitido desarrollar observando, y hago hincapié nuevamente en esto, en este sentido, de una suerte de ruta legógira que él realiza en distintos puntos geográficos, geománticos. Quisiera dejar la palabra para quienes tengan algún aporte, alguna pregunta que podamos compartir, que podamos abordar en relación a lo que hemos abordado en esta jornada. Sí, yo iba a decir lo mismo, que si
hay alguien en el auditorio que quiere preguntar algo sobre Miguel Serrano y sobre el desarrollo de la conferencia magnífica que nos ha impartido y nos ha desarrollado, nos ha ilustrado hoy Rafael, ahora es el momento, porque Rafael dentro de 2 telediarios se marcha para Chile y bueno, ya va a ser más difícil el tener entre nosotros y el que vosotros podáis preguntarle vuestras inquietudes en relación a la vida y a la obra de Miguel Serrano. Muy bien. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. A mí me queda un poco así todo en el aire y se me ha quedado una cosa descolgada. ¿En dónde está Dios y en dónde está la Virgen y las apariciones o en eso no está dentro de este contexto? Está. Hay una diferenciación que desarrolla Miguel Serrano ya en el Cordón Dorado sobre la historia inicial del cristianismo y esta especie de fusión y sincretismo que se desarrolla inicialmente con las culturas panteístas paganas y por supuesto en América durante el proceso de así denominado descubrimiento y conquista. Entonces hay una fusión de elementos donde esta Virgen, que es una figura arquetípica, ¿cierto?, que se plasma en la historia que nosotros conocemos del cristianismo, encuentra resonancias en diosas madres, tanto de India, del Tíbet, como en Egipto. Las apariciones también es un fenómeno que de una u otra manera aborda no solamente Miguel Serrano, también Carl Gustav Jung en una serie de trabajos. Entonces no hay ¿cómo se podría decir?, una evasión de estos campos, los integra. Y creo que uno de los temas muy significativos también que desarrolla Miguel Serrano es esta concepción que él acuña del cristianismo con K, para diferenciarlo del cristianismo con C, haciendo hincapié, haciendo una diferenciación en la existencia de un cristianismo antes del cristianismo histórico que nosotros conocemos, relacionado fundamentalmente con la tradición germánica, con la tradición nórdico-atlante. Hay un sitio, un espacio, un centro, mejor dicho, sagrado de la antigüedad germánica que se encuentra en Alemania, me refiero a Einstein. Eso es un punto esencial para comprender cómo el cristianismo adopta elementos paganos, panteístas, germánicos y los asimila. Es un tema fascinante en realidad, pero insisto en esto, hay una suerte de asimilación por parte de lo que es el cristianismo histórico con elementos que eran anteriores. Señor, por favor. Sí, Javier. Yo quería ver si está usted en condiciones de desarrollar algo más la obra de Miguel Serrano sobre Hitler, el último avatar. A ver qué nos podría... Bueno, es un campo fundamental, específicamente en esta tetralogía que él presenta, como he señalado, en Chile durante un poco más de una década, donde traza algo fundamental me atrevo a decir, en la comprensión de la historiografía contemporánea, específicamente de las causas reales, el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Hay un hecho fundamental que es la diferenciación que Miguel Serrano realiza del Führer como jefe, ¿cierto?, como líder de Alemania, y de esta concepción plasmada, ¿cierto?, en India de los avatara, concepto sánscrito que una aproximación para nuestra comprensión viene a ser algo así como la divinidad descendida o la divinidad o Dios que ha descendido. Entonces, lo que plantea inicialmente en Adolf Hitler, el último avatar, y posteriormente en Manu, por el hombre que vendrá, esta dicotomía, si se me permite esbozarlo de esta manera, esta lucha que hay, este conflicto, por un lado, mientras
Hitler como Führer busca la victoria bélica, el Avatara, y por otra parte buscaba solamente luchar y, como escribe Serrano, ganar perdiendo. Suena a una contradicción, pero al momento de comprender cuáles son las concepciones, insisto en esto, iniciáticas, mágico-religiosas, a las cuales él accedió desde este peregrinaje, ¿cierto?, a la Antártida, luego en India y en Europa, me atrevería a decir que se esboza una conceptualización metafísica de la historia. Por ende, ¿qué es lo que sucede? Mientras por un lado se pudo lograr la victoria material, por otro lado lo que aspiraba, o esta concepción que plasma Miguel Serrano, es una victoria espiritual. Eso, grosso modo, es lo que plantea como hilo conductor tanto en Adolf Hitler, el último Avatara, y luego en Manu por el hombre que vendrá. Es, en términos latos, la novena encarnación. La décima es Kalki, aquel que vendrá a juzgar. Es una concepción que difiere mucho de nuestros parámetros occidentales y me atrevo a decir ya de una u otra manera con esta suerte de programación racionalista y materialista de una victoria inmediata. Es un fenómeno muy significativo esta concepción que plasma, ¿cierto?, en esta tetralogía Miguel Serrano, el hitlerismo esotérico, porque, como he dicho, por un lado fundamenta una concepción que entrega, a mi juicio, una comprensión total de los orígenes, de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. El eje también viene dado por esta comprensión de este fenómeno antropológico, ¿cierto?, de la encarnación del Führer y de la encarnación del Avatara. En paralelo, y esto también es algo muy significativo al desarrollo de estas obras, hay una figura que llega prácticamente a la misma concepción. Me refiero a Savitri Devi, que en su obra fundamental, El rayo y el sol, se aproxima a la misma idea fuerza. Es decir, estamos en un tiempo cíclico y en este momento estamos en la edad más oscura. Hubo un intento por parte de fuerzas que tienen sus raíces profundas, ¿cierto?, en una concepción espiritual de la existencia, y de una u otra manera se encarna estos líderes, estos principios de autoridad, de guía. Sin embargo, hay una contraposición evidente, se desencadena, ¿cierto?, el conflicto bélico. Entonces, a mi juicio, es algo único, es algo inaudito y aporta una concepción trascendental de qué es lo que es la Segunda Guerra Mundial, y no solamente el siglo XX, sino que también proyecta, y me aferro también a esta concepción que presenta Nietzsche, ¿cierto?, del ciclo del eterno retorno. Esto también ya ha sucedido, estas grandes guerras, estas grandes concepciones plasmadas en esta especie de cierto de dualismo. Quisiera preguntar por la relación del esoterismo nazi con el mundo musulmán, y más concretamente con el simbolismo de la piedra negra y de la cava. Eso es parte de una aproximación que no se encuentra originalmente en la tetralogía, sino que muy posteriormente, en el año 2005, aparece en Santiago publicado un libro que sintetiza un conjunto de campos presentes ya, ¿cierto?, en la obra de Don Miguel, pero con algunas, me atrevería a decir, aproximaciones precisamente a este misticismo islámico, lo asocia a la
Cauda a la piedra negra, que en realidad él esboza como un antiguo culto ario. Es decir, nuevamente lo encontramos aquí con una superposición tanto de simbología como de cultura, o dicho de otra manera, una superposición cultural. Entonces, hay una aproximación, pero me atrevo a decir puntual, y evidentemente hubo durante la Segunda Guerra Mundial una vinculación, ¿cierto?, del Tercer Reich, de la Alemania nacionalsocialista, con algunos países, naciones, grupos, ¿cierto?, musulmanes en este conflicto con el Gran Mufti, claro. Entonces, a mi juicio es algo que se esboza posteriormente a esta tetralogía, y me atrevería a decir también que hay algunas referencias en las memorias de Belillo. Si puedo repreguntar, quisiera también preguntar, dentro de la relación con Jung, ¿hasta qué punto esa primera admiración y luego posterior ruptura, que él reconoce creo que en Manu, ¿no? Sí. Viene marcada por la disonancia en torno a los ovnis, el simbolismo más arquetípico, metafórico de Jung, y la parte más real, ¿no?, o literal de Serrano? Si tiene que ver con eso, si va por otro lado. No, un tema fundamental, la orientación de la pregunta. En primer lugar, hay una presencia de las ideas del pensamiento de Carl Gustav Jung ya presentes en el viaje de Miguel Serrano a la Antártida. De hecho, el libro de cabecera es El Yo y lo Inconsciente, que fue publicado sin censura alguna en Buenos Aires en los años 30. Es un hecho muy significativo que él haya llevado ese libro, porque de una u otra manera empieza a comprender esta conceptualización que plasma el profesor Jung de dos inconscientes colectivos en la historia de la humanidad que están siempre en constante conflicto. Tiene la oportunidad ulteriormente, por una serie de una manera muy significativa de sincronismo, conocer de manera personal en Suiza a Jung, y a través de una serie de entrevistas y conversaciones se aproxima, ¿cierto?, a esta personalidad tremendamente fascinante que es Jung, y que de una u otra manera abre un campo muy profundo, muy importante sobre las tradiciones esotéricas, iniciáticas, no solamente de Occidente, sino de Oriente, y por cierto de las cosmovisiones prehispánicas de Norteamérica. Don Miguel plasma esto en un libro que fue un éxito fundamental, ¿cierto?, El Círculo Hermético. Lo esboza, lo presenta también en El Cordón Dorado y en El Último Avatar. Sin embargo, en un punto, me atrevo a decir, en el proceso de elaboración de Manu, Don Miguel es interiorizado de la membresía o pertenencia de Carl Gustav Jung a la masonería. Eso generó una suerte de desencanto, como él mismo lo plasma en Manu. Ahora bien, me atrevo a decir que esa pertenencia de Jung a la masonería también obedece a las prácticas de la sociabilidad muy propias de Occidente a inicios de las primeras décadas. Tenía la oportunidad de leer un libro fundamental, que es una biografía de Jung titulada El Cristo Ario. Se la recomiendo a todos quienes quieran profundizar el pensamiento de Jung. Se van a llevar una gran sorpresa positiva, porque están plasmados cuáles fueron los esfuerzos que hizo Jung en pos de el despertar de Europa y esta suerte de regreso al origen, y qué es lo que se puede hacer desde la política hasta el arte. Entonces, me atrevo a decir que esta amistad entrañable, muy genuina de ambas partes, tiene una especie de caída por este conocimiento al cual accede Serrano sobre la masonería.
El segundo aspecto, no está presente la visión, al menos en la obra publicada de Don Miguel, de los ovnis del profesor Jung. Jung tiene un trabajo muy interesante que se titula sobre fenómenos celestes que se han observado, si no me equivoco, donde no solamente da cuenta y profundiza este fenómeno, ¿cierto?, mundial en el siglo XX, sino que también hace una observación y llega a una conclusión muy significativa, muy fundamental, es que el fenómeno de los ovnis no es contemporáneo, ha existido desde siempre. Entonces, es muy significativo. Pero, insisto, a mi entender, este desencanto se produce por la pertenencia del profesor Jung a la masonería y a la situación que acontece con Jung en el periodo inmediatamente posterior, ¿cierto?, a la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. De los aliados con el diablo. Por favor. Ha estado muy bien la conferencia, porque son muchos conceptos muy amplios, y los que he leído a Miguel Serrano, pues a lo largo de los últimos 20 años han sido los libros sueltos, dispersos, sin tener un concepto de él sobre su pensamiento coherente. ¿Tú vas a hacer a través de esta conferencia que has desarrollado algún tipo de publicación para que se pueda analizar mejor el concepto de Serrano? Sí, por supuesto. Como he dicho, esto es una aproximación y creo que es de una u otra manera un marco conceptual para aproximarnos a estos grandes hitos, estos grandes escenarios, porque evidentemente la cantidad de conceptos, de términos que de una u otra manera empieza a sintetizar, ¿cierto?, de la América de los dioses blancos, de India, del Tíbet, de Europa, no son cotidianos. Entonces, de una u otra manera, me di cuenta que hay un trazado, un recorrido, un peregrinaje iniciático que iba cimentando, ¿cierto?, esta concepción que él ulteriormente plasma en la tetralogía. Pero evidentemente esto, insisto, es una aproximación. Las fuentes son las propias obras de Don Miguel. No, se dio por eso, por el hecho de poderlo leer y tener una guía para poder interpretar mejor los libros y los escritos de él. Por supuesto. Esa pregunta, Salvador, es típica de nuestra cultura, de nuestra actualidad. Eso se llama el rincón del vago. Cógete las obras, lételas, estudiatelas, supera el conocimiento que tiene Rafael y después ya discutimos, pero hombre, que sintetice, no sé, es que eso se llama, vamos, te lo digo porque está en el subconsciente, a la hora de Jung, está en el subconsciente de todos, es decir, buscamos la comodidad, buscamos, bueno, lo fácil, lo efímero, lo que se puede, lo que cabe en dos, bueno, pues si es que eso lo han hecho siempre. O sea, el rincón del vago es una tendencia universal, contra la cual nosotros tenemos que luchar. Vamos, lo digo simplemente como anécdota, un poco así, fuera de... Rompo la lanza por Salva. Ah, no, por supuesto. Pero sí, hombre, tú rompes lanzas y yo rompo lanzas y espadas por Salva. Porque o sea que eso... Bueno. Señor, por favor. Sí, me puedes tratar de tú, ¿no? Excelente conferencia, Rafael, te felicito. Gracias. Simplemente te pregunto, ¿por qué, si lo sabes, lo del cordón dorado, o sea, por qué dice el título el trasfondo, bueno, más o menos lo suponemos, pero si lo sabes, a lo mejor no... Sí, hay dos aproximaciones y esto es un tema realmente mágico. Sincronístico llega Jung y sucede, y lo hemos evidenciado en más de alguna oportunidad.
Cordón Dorado, Hitlerismo Esotérico, publicado en Santiago de Chile. Es una obra que reúne, ¿cierto?, parte de su vivencia, de sus experiencias y estos conocimientos. Y de una u otra manera vislumbra este hilo espiritual, es una metáfora, ¿cierto?, desde la más antigua, desde el más antiguo pasado remoto, de estos hombres dioses de la Edad Dorada, que va manteniéndose a través del conocimiento, a través de la sabiduría polar, a través de los mitos, ¿cierto?, a través de los símbolos. Eso es el aspecto general. Luego, como estudioso de la vida y de la obra de Miguel, hay un hecho mágico fundamental, lo voy a relatar de manera resumida en este momento. Está en una ciudad en Suiza y está observando una plaza desde el balcón donde se estaba hospedando y ve a una mujer realizando una serie de articulaciones que no están, digamos, a tono con el ajetreo que se observa, ¿cierto?, diariamente en una ciudad. Entonces él baja y le pregunta qué le sucede y quién es, y ella le contesta: soy Ifigenia y estoy aquí, creo que algo así, preparándome para morir. Y dice: ¿pero cómo? Resulta que esta anécdota, en realidad ella era una actriz que se preparaba para hacer una prueba de teatro, pero fue tanta la inmersión de la actriz en esta personificación que le generó un impacto. Bueno, se conocieron y entiendo que hay una visita a la tumba del profesor Jung, y esta actriz le dice: dejaré una cadena de oro en la tumba. Y resulta que don Miguel volvió, creo que a Santiago, no estuvo en Europa, y al año él vuelve y encuentra en la tumba ese cordón dorado. Esto que relato, en términos muy sencillos, ¿cierto?, y simple, fue parte de un artículo que escribió don Miguel en el Mercurio con antelación al cordón dorado. Esa es la clave de este símbolo de lo que trasciende. Entonces tenemos tanto una situación mágica, si se quiere, con luego esta concepción profunda que él plasma a través de su obra. Muy bien. Gracias. Muy bien, pues si hay una última pregunta. A ver. ¿Miguel Serrano mantuvo alguna relación con Julius Evola? Sí, claro. Sí, claro, en Roma. Se vieron, de hecho hay un artículo de Marco Gio, sí, donde da cuenta de ello, y Miguel Serrano poco menos que acusó a Ébola de mago negro allí mismo, tengo entendido. No estoy al tanto de esa acusación, pero estoy recordando en la edición, si no recuerdo mal, del Cordón Dorado publicado en Roma, hay un reconocimiento de amistad y de los esfuerzos que hizo Julius Evola en pos de la restauración del Gran Orden. Sí, a veces hay quizás críticas, como por ejemplo, en este momento puedo recordar una crítica en el sentido constructivo a algunas conclusiones que llegó, por ejemplo, el profesor Jackson Noyer sobre Tiahuanaco y la presencia de los dioses blancos en América, a quien él atribuía a una procedencia nórdica, cuando sabemos en la actualidad que arqueológicamente es imposible. Entonces, pero creo que eso es fundamental también. Enriquece nuestro conocimiento de la prehistoria, de la historia, ¿cierto? Y por cierto, de dónde estamos. Así es. Señor. Sí, dos apuntes. Uno, se difundió por todos los medios del mundo la fotografía de una pirámide en la Antártida. Ese sería un tema a plantear. Y otro, la expedición del comandante Richard Bell en 1947. A ver, la Antártida es un tema muy fundamental
para don Miguel, para nosotros, ¿cierto?, en el hemisferio austral, es muy específicamente para nosotros chilenos. La península antártica es una continuación de la cordillera de los Andes. La mitología Selknam surge del polo antártico. Tuve la oportunidad de escribir una obra que reúne, me atrevo a decir, gran cantidad de los mitos y leyendas de los pueblos australes prehispánicos, que hay una riqueza, una concepción muy profunda de la existencia. Entonces, estamos evidentemente asociados a la Antártida. Se han difundido desde hace, me atrevo a decir, 10, 20 años innumerables hallazgos en la Antártida que nunca han llegado a buen término. Siempre hay una suerte de especulaciones sobre estructuras, sobre pirámides incluso. En términos muy concretos, tenemos un hecho fundamental que es parte de una historia que buscamos poder ampliar y profundizar. En el año 1919, en la Sociedad Científica en Santiago de Chile, el profesor Roberto Rengifo planteó una idea fundamental: el origen polar antártico de la humanidad y la evolución de esta raza primigenia, esta raza primordial de sur a norte. Todo lo que yo he podido indagar en términos arqueológicos, en términos etnológicos de la cultura y civilizaciones prehispánicas apuntan a la existencia de una población preindígena. Eso es lo primero. La pregunta es cuáles fueron las fuentes que tuvo Roberto Rengifo para llegar a esa concepción y no solamente dejársela, ¿cierto?, como un manuscrito, como algo personal. Hace una exposición en la Sociedad Científica que tenía muchísimo prestigio. Dicho sea de caso, Roberto Rengifo fue profesor de la Universidad de Chile. Entonces estamos hablando de una persona que tenía conocimiento. Lo que podemos rastrear es que sí, evidentemente hay una tradición aborigen que habla de la Antártida. Sin embargo, se puede complementar también con una cantidad, me atrevo a decir, de al menos 20 a 25 mapas y registros cartográficos europeos que dan cuenta de un conocimiento del continente antártico en un periodo consignado, ¿cierto?, en la historiografía antártica. Quizás el más conocido por todos nosotros sea la carta del otomano Piri Reis, ¿cierto? Entonces hay señas, hay unos mapas muy curiosos donde también hay toponimia y hay representaciones de flora y de fauna. Eso es un primer punto. Más reciente se descubrió en el año 1990 una punta de flecha. Fue una especie como de casi escándalo, porque se supone que la Antártida no ha sido habitada, no ha sido poblada. Sin embargo, ya en el año 42, Alex Kardlicka postulaba que una de las rutas de poblamiento del continente americano había sido hecho desde India, Polinesia, hacia la Antártida y luego el Cono Sur. Entonces, es un campo, me atrevo a decir, realmente fascinante lo que pueda albergarse en el continente polar. Relacionándolo con la conferencia que hemos presentado hoy sobre Miguel Serrano, él hace referencia a sí mismo a una de las publicaciones de Alfred Richter, ¿cierto?, argumentando que la expedición alemana encontró túneles labrados en la Antártida. Entonces, hay señas, hay diversas huellas o indicios, me atrevería a decir. En segundo término, lo de la expedición del almirante Byrd es muy significativa porque hubo un desplazamiento de contingente bélico a la Antártica y se abordó de manera muy ¿cómo se podría decir? Reciente, o sea, no se desarrolló un contingente de soldados o equipo. Se ha desarrollado un conjunto de lecturas, aproximaciones, la denominada Operación High Jump o
gran salto, pero en términos concretos creo que hay poca evidencia en términos de fuente, en términos de publicaciones. Sí, esta expedición alemana del año 38-39 de Richter, como he dicho, lo de Roberto Rengifo, algunas aproximaciones a través de la cartografía, y todo lo demás, a mi juicio, hay un hermetismo. Me permito hacer un pequeño hincapié tratando de complementar, ¿cierto?, esta respuesta. Un profesor de montañismo en mi universidad en un momento me dijo: ¿cuál crees tú que es el paisaje que se encuentra en la Antártida? Creo que todos nosotros vamos a decir una estepa con gélidas, ¿cierto?, con nieve muy fría. Me dice: no, hay una especie de clima de tundra donde no todo está cubierto con nieve y con hielo. Entonces es muy, muy significativo y es hasta el día de hoy ignoto. Entonces creo que tanto como algunas zonas de Asia como el Amazonas, creo que una de las últimas fronteras de conocimiento es precisamente la Antártida. Muchas gracias. De nada. Pues muchas gracias, Rafael, y decirte una cosa. Gracias. En Chile se sienten orgullosos de recibir con los brazos abiertos cuando uno es forastero. Nosotros no podemos hacer lo mismo contigo porque tú no eres forastero. Gracias. Muchas gracias.